Bueno, buen domingo. Domingo 8 de diciembre. Casualmente desde este balcón estoy frente a la Plaza Misericordia y enfrente de la Plaza Misericordia está la iglesia dedicada a Nuestra Señora de la Misericordia. Para quien me esté escuchando y viendo, lo que propongo es una meditación desde el lado filosófico. Cuando yo daba clases de teología en la Universidad Católica, cuando daba clases de teología en el Instituto Clarac, siempre la materia yo la abordaba en mi condición de filósofo. Muy de vez en cuando surgía el matemático, con frecuencia surgía el escritor, pero me parecía que en el fondo la filosofía tiene esta libertad y esta profundidad especiales para no tener que hablar en nombre de ninguna autoridad inamovible y poder en consecuencia ahondar el enfoque de nuestra condición humana, el enfoque de la pregunta por nuestra existencia, de la pregunta por nuestra existencia en conexión con la pregunta por la existencia de las cosas y en última instancia en conexión con la gran pregunta filosófica que es la pregunta por el ser. Entonces, esta meditación yo la quiero compartir como filósofo, que es una de mis dos condiciones, el doctorado en filosofía, la licenciatura en matemática, son los respaldos académicos, que tampoco son condiciones suficientes que aseguren ninguna calidad a priori, pero sí son condiciones tal vez necesarias, si es que se cumplimentan con responsabilidad en el proceso de la propia formación, para por lo menos saber mínimamente de qué se está hablando. ¿Se puede abordar el Día de la Inmaculada Concepción desde la filosofía? Sí, a condición de que, por supuesto, y aquí la filosofía es muy consecuente consigo misma, la filosofía observe, circunscriba el tema, la temática, respecto del contenido específico desde el cual se debe abordar una cuestión cualquiera, en este caso, este misterio que en la cristiandad se contempla como el misterio de la Inmaculada Concepción. Esto lo digo porque en la proximidad de las fiestas, en especial de la fiesta de la Nochebuena y de la Navidad, por supuesto que en esta proximidad las personas, nosotros, todos, también nos vamos aproximando quizás a un lugar un poco más hondo y más genuino de nosotros mismos. En ese lugar hondo y en la coincidencia con la finalización del año, vamos a enfocar seguramente al pasado, vamos a preguntarnos desde ciertas escenas que a lo mejor reflotan con más intensidad qué será de nosotros. Nos preguntaremos cómo se vive, cómo renacer, y por lo tanto todos vamos a estar imbuidos de un espíritu navideño, de un espíritu de renovación y paz y deseos de amor, y seguramente también todos vamos a estar tomados por esta pregunta, por la trascendencia, por lo divino, por el amor. Y entonces, por supuesto, cada uno desde su historia podrá mirar el misterio de la Nochebuena, el misterio de la Navidad, este misterio que en la cristiandad tiene esta denominación, el misterio de la Inmaculada Concepción, como un misterio al cual también se zambulle desde su vida, sintiendo que tiene todo el derecho de hacerlo, lo cual es cierto, por supuesto.
Dios no hace exclusiones de personas. No hay que tener un cierto carnet ideológico, religioso, político, racial, para poder sentirse heredero, hijo, digno, amado de la palabra de Dios que nos busca y que nos necesita. Y recalco esto. Y que nos necesita para resonar más allá de sí misma y para completarse en la resonancia de nuestra propia palabra, de nuestra propia escucha, desde la cual vamos a engendrar nuestra propia palabra, que es tan única, que es tan insondable como la del mismo Creador. Como la del mismo Creador, que es trinitario y que es un diálogo entre las tres personas que personifican estas tres maneras amorosas: el darse y engendrar, el dejarse ser y recibir para dejarse engendrar, y el vínculo del darse, del que se da y del que se deja ser, del que se deja engendrar. En ese vínculo ambos se trascienden y se hacen capaces de cualquier otro que también quiera participar de esta lógica amorosa del darse y del dejarse engendrar. Entonces, por supuesto que no es necesario ningún carnet, no es necesario ningún permiso, pero lo que sí es cierto y es imprescindible decir es que este misterio de la Inmaculada Concepción está referido a una tradición, está referido a una concepción de lo divino, está referido a una revelación que ahí sí es específica, y esa especificidad debe respetarse inexorablemente para que no sea confundida con otras maneras de entender a Dios, con otras maneras de pensar en Dios, con otras maneras religiosas o con otras maneras de espiritualidad, de abordar la trascendencia, el misterio, lo divino, el alma, etc. La Inmaculada Concepción es la Inmaculada Concepción de una mujer que engendra a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es la persona del Hijo, y que por lo tanto no es cualquier Dios. Esto no es budismo, no es hinduismo, no es Alá el que se va a encarnar. Acá la filosofía que apunta a afinar y profundizar las definiciones conceptuales, las argumentaciones, para después abrirse a todo lo que le excede, que es el misterio, porque la filosofía está convocada por el misterio. Acá las definiciones tienen que ser precisas. Estamos mirando la afirmación de que una mujer está siendo concebida sin pecado, la Inmaculada Concepción, y esta excepción que se da en ella es fruto de un mérito que le es concedido a priori y por anticipado, por los méritos del propio Hijo que ella iba a engendrar, méritos que tienen que ver con que este Hijo, que es Dios y que se hace humano en ella, este Hijo iba a dar todo de sí en el Viernes Santo para en la tradición cristiana liberarnos, purificarnos de todo lo que se llama pecado. El pecado es la decisión lúcida de rechazar el bien. En el pecado no hay una pura ignorancia, como se creía en el encuadre griego clásico de Sócrates en adelante. El pecado es la posición, como diría Kierkegaard, desde la cual el yo decide libremente y lúcidamente apartarse de esa fuente amorosa desde la cual es creado libremente, desde la cual es amado libremente por Dios. Bueno, el yo se aparta en un movimiento voluntario, libre y lúcido, que es un movimiento de rechazo y que es en el fondo de rechazo a sí mismo, porque rechazar al amor que lo funda
es rechazar el don propio que el amor se da a sí mismo, más allá de sí mismo, en su ser, en la persona irrepetible de ese yo. Dios se da a sí mismo, más allá de sí mismo, trascendiéndose a sí mismo, en el don de cada una de sus criaturas. Por lo tanto, el yo que decide rechazar al amor se rechaza profundamente y radicalmente a sí mismo. Yo diría que se rechaza mortalmente a sí mismo. Pero esto es una decisión. Entonces, que María, como cualquier mujer y como cualquier ser humano, sea exceptuada del pecado original, se debe a que le es concedido este don extra gracias a los méritos que su propio Hijo cumplirá en la cruz, ofrendándose totalmente, porque Dios necesita de una mujer, y necesita de una mujer en cuya integridad, la virginidad no está hablando de otra cosa, no está hablando de una represión, no está hablando de que la sexualidad es mala, está hablando de una integridad que está comprendida como una disponibilidad total a lo que Dios necesite. Virginidad es integridad, integridad en cuerpo, psiquis y espíritu, de una disponibilidad que es condición necesaria para Dios. Dios necesita de esta mujer, y esta mujer en el fondo también está respaldada secretamente por su esposo José. Más allá de que en los relatos no se le pida opinión a José, sí se le pide a José que José la acepte, porque cuando él se entera que está su esposa embarazada, decide repudiarla en silencio, ya algo excepcional en un hombre de esa época, porque en general con la presunción de adulterio a las mujeres se las llevaba a las afueras de Jerusalén para ser lapidadas, para ser muertas a piedrazos. Entonces ella muestra un tono de lealtad y de finura espiritual que lo hace apartarse de esta reacción común en los varones de esa época, que se sentían ofendidos por haber sido víctimas del adulterio de su esposa, de sus esposas. José decide no decir nada y repudiarla en silencio, a partir de lo cual el ángel Gabriel se le acerca y le dice que es necesario su respaldo, que es necesario para el hijo que iba a venir su paternidad, que es necesaria para su esposa su rol amoroso de esposo, que está metido de esta manera, casi a los sobresaltos, en este misterio, que es el misterio de la encarnación. Porque en el fondo el misterio de la Inmaculada Concepción, que una mujer necesite estar excluida del pecado para que su integridad sea una disponibilidad total a favor de la misión de su hijo, en el fondo también tiene como referencia última esta misión del hijo que está enmarcada en la encarnación. Esto es lo que sería el costado más bíblico, más teológico de esta meditación, que tiene que ver también con los hechos desde los cuales tenemos que partir filosóficamente para meditar. Estos hechos se circunscriben a un contenido preciso dentro de la tradición cristiana. No es cualquier Dios el que se encarna. Esta mujer pertenece a esta tradición que nos vincula con el Dios bíblico, no con otro Dios. Y esto no es excluir a nadie, es simplemente ser muy consecuente desde un punto de vista conceptual, histórico, de fuentes, de tradición, para poder meditar con sentido y con consistencia y con buena fe sobre todo, ¿no? Entonces, a mí lo que me dice este misterio es, primero hablo de la mujer, una mujer que recibe este don, pero que es un don que enseguida la conecta con una disponibilidad y con un servicio también excepcional. Fíjense, el don excepcional solo se justifica
en función de una finalidad y de un servicio excepcional, que además es un servicio y una finalidad que nos abarca a todos. Lo cual ya está mostrando una lógica. Todo don que yo recibo no es una propiedad privada nombrada a título personal a favor de mi exclusividad, en absoluto. El don que recibo, empezando por el don irrepetible y único de mi propia vida y de mi propio ser, y otro don cualquiera que se añada, siempre está en función del otro, siempre está en función de una misión que en el fondo involucra a todos. A todos. ¿Para qué la capacita este don a María? Bueno, primeramente, lo digo de vuelta, para esta disponibilidad, una disponibilidad que se va a mostrar de una manera notoria en su capacidad de escucha. Disponibilidad acá es para engendrar acciones y palabras a favor de la misión del Hijo, como madre, como mujer libre, responsable y comprometida, no como un robot de Dios, desde una escucha, desde una disponibilidad interior. Se exalta la femineidad, se exalta su libertad, precisamente en la disponibilidad que ella decide poner al servicio de escuchar lo que la misión del Hijo va requiriendo día a día. Dentro de esta misión del Hijo está incluida la misión de su esposo José, está incluida esa estructura matrimonial que se ve alterada por este Hijo excepcional, pero que en el fondo no los pone en una exclusividad superior respecto del resto de la humanidad, sino que los pone en servidores máximos de todos. Esto es otra cosa que hay que resaltar. Con lo cual, la autoafirmación que María puede hacer de sí misma como mujer, en lo que a ella le competa decidir y hacer, va a estar en función de cuánto ella se convierta a su vez en un don a favor de la misión del Hijo, misión para la cual de alguna manera ella fue apartada para recibir justamente lo que necesita un alma que debe estar íntegramente en cada segundo disponible a favor de la misión máxima que Dios enfrenta a favor de la humanidad, incluyendo en el destino de la humanidad el sentido divino de su propio ser y el sentido divino de su propio destino. Estas palabras del ángel Gabriel a José: ponle a ese hijo que viene, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, está recalcando que Dios ya no quiere destinarse a sí mismo a solas, sino que el sentido que lo planifica es compartir con nosotros un destino amoroso. Y no sin nosotros, sino con nosotros. Entonces, en esta época de muchas tentaciones de autoafirmación de cada uno de manera unilateral, en esta época de tanta tentación en la cual muchos programas de desarrollo nos incitan a autodefinirnos, a preferirnos, a priorizarnos por encima de cualquier cosa, desarmando y deconstruyendo y destruyendo lo que haya que desarmar, no importa qué, ni importa los costos que pesen sobre los demás. En esta época, este día nos dice, la autoafirmación tiene que ver con una correspondencia al don recibido, correspondencia que se entiende profundamente cuando es una correspondencia a favor de una misión que a mí me autoafirma y me hace ser verdaderamente quien soy, porque eso es fruto de que en mi comprensión de mí mismo estoy involucrando a la humanidad entera, de modo de que en mi correspondencia con mi misión yo estoy fundamentalmente destinándome definitivamente a favor de encontrarme con todos en la misión real de cada uno de esos todos, no en la misión exclusiva, personal, individualista, aislada, mía, que buscaría el propio bienestar
con indiferencia y a espaldas de lo que le pase al mundo y de lo que le pase a cada uno del resto de los seres que no sería yo. Al contrario, la autoafirmación empieza por una escucha que va descifrando en el fondo del corazón lo que es prioritario para valorarlo por encima de lo que es menos prioritario. Lo más maravilloso es que María nunca deja de ser libre, al contrario, es plenamente libre. Y su libertad es tan inmensa que acá también la filosofía debe poder decir este parrafito que sigue. Porque, digamos, esto se puede relatar como un cuento en donde Dios tenía todo previsto para que el plan no fallara. Y sin embargo, que María haya sido íntegra en el sentido de totalmente dispuesta a favor de la misión del Hijo, es algo que María lo realiza porque lo decide, no porque estaba en el poder de Dios realizarlo por encima de la libertad, del discernimiento, de la sensibilidad y de la decisión de María como mujer y como madre del Hijo. En Dios no está el poder de hacer que yo haga lo que yo no quiera. Precisamente porque soy una criatura, resplandece en mí el misterio mismo del propio Creador. Y como el Creador es único y es libre y tiene la dignidad sagrada de lo divino, en mi ser, que es donación del amor desde el Creador hacia mí, también resplandece la misma dignidad, la misma libertad, el mismo misterio, y por lo tanto, de ningún modo, el Creador tiene poderes sobre aquel que ama, sobre aquello que crea y que porque lo crea siempre amorosamente. Así que la integridad y la disponibilidad de María, por supuesto que cruzan todos los titubeos, todas las vacilaciones, todas las oscuridades, todas las incertidumbres, todos los dolores, todos los insentidos que atraviesa cualquier vida humana. La integridad no significa que yo entiendo permanentemente todo. La integridad significa que yo decido caminar a oscuras bajo el rayo pequeño de mi esperanza y de mi confianza en Dios, más allá de lo que entiendo y de lo que no entiendo. Ahí está el mérito heroico, permanecer más allá de mi poder y más allá de mi no poder, pero permanecer desde la confianza y desde la esperanza. Es decir, permanecer en la verdad del amor, que confía y camina más allá de sus propias fuerzas, porque lo que prioriza no es su propio bienestar y su propio poder y su propio éxito, sino que lo que prioriza permanentemente es el vínculo con el amor, el vínculo con la verdad, que es un vínculo que porque es amoroso, es heroico. ¿Y por qué es heroico? Porque está abierto y porque es vulnerable y porque para ser vulnerable, en este sentido, está expuesto a correr todos los riesgos. El amor es heroico porque es el que permanece en su camino, abierto a correr todos los riesgos, incluyendo el riesgo de morir, de perder su propia vida. Esto se verifica en el Viernes Santo. Entonces, sería bueno que nosotros primero posáramos la mirada en María como mujer. Acá, en una época en donde las mujeres buscan autoafirmarse. Bueno, acá tienen un modelo de autoafirmación que tiene que ver con la escucha, la ofrenda, el servicio, que son frutos de la libertad. No son frutos de la represión, no son frutos de la esclavitud. Y más allá del género, más allá de las mujeres, nosotros podemos ver en esta actitud también el verdadero camino de una autoafirmación. Mirar en nuestro corazón qué es lo que vale de verdad, qué es lo que vale más, qué es lo que de alguna manera nos exige a permanecer si queremos ser verdaderos, si queremos ser auténticos, si queremos ser profundos. Si queremos ser profundos y queremos amar, la escala de lo que es prioritario no la decidimos arbitrariamente desde nuestra unilateralidad
que está orientada a nuestro propio beneficio egoísta, al cual no le importa qué pase con el mundo y con los demás. No, las prioridades se van manifestando. Entonces, honrar lo vivido, honrar lo bueno, honrar el pasado es imprescindible, porque honrar el pasado es honrar todo lo bueno que recibí y todo lo bueno que yo hice, todo lo que yo he enriquecido a la vida, poniendo mi corazón amorosamente a favor de la verdad en cada decisión. Honrar el pasado es honrar eso, y honrar eso implicará honrar siempre lo que ha sido más valioso, lo que exigió prioridad, más allá de otras cosas que pueden ser muy placenteras, que pueden ser muy benéficas, que pueden ser muy convenientes, incluso desde un punto de vista individual, no necesariamente individualista, desde un punto de vista individual, pero hay que ponerlas a un costado, discerniendo bien en cada circunstancia qué y cómo y cuánto, cuando es claro que el instante me está exigiendo la prioridad que se manifiesta de manera universal y a la misma vez de manera personal, porque se me manifiesta a mí y requiere de mí. La verdad se me presenta, requiriéndome a mí. La verdad podrá tener una connotación universal, por supuesto que sí, pero cuando se me manifiesta me llama por mi nombre, porque como soy amado y soy singular y soy único, tengo un nombre y tengo un rostro. Entonces cuando el amor me llama para dialogar, me llama a mí por mi nombre, no me confunde con otro. ¿Por qué? Porque la respuesta que yo voy a dar es irreemplazable. Porque la respuesta que el amor espera de mí es una respuesta irrepetible, que no se reemplaza con ninguna otra respuesta y que enciende un tesoro engrandeciendo el sentido y la esperanza del amor mismo que me convoca para dialogar y para que yo responda. Dios se ha engrandecido en cada sí de María y requirió el sí de ella, que no es más importante o menos importante que el sí de cualquiera de nosotros, pero es inconfundible. El sí de ella es inconfundible, como es inconfundible cada persona y como es inconfundible cada sí o cada no de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la autoafirmación de María es posible a partir de su sí, pero ese sí, a su vez, es posible que se haya pronunciado con firmeza dentro de toda la vacilación de claroscuros que tiene la existencia, porque ella siempre ha priorizado el vínculo con Dios, que es aquel que la ha sostenido desde el principio, desde su misma concepción inmaculada, exceptuándola de las confusiones extras que tiene el pecado, para que ella tuviera más facilidad y más acceso al misterio, de modo tal de que su disponibilidad no se echara a perder. Pero no se echa a perder, en definitiva, por la decisión de ella misma. Una cosa en lógica son las condiciones necesarias y otra, conceptualmente diferentes, son las condiciones suficientes. Era condición necesaria esta excepción, esta inmaculada concepción. Ella sabe que esa es una condición necesaria y por eso la prioriza y por eso vive conectada a ese don especial. Pero eso no es suficiente. Lo que completa la misión es su decisión libre. Ahora, en María vemos la decisión primordial que antecede a cualquier otra decisión suya, que es permanecer en conexión con la fuente desde la cual ella recibe esa condición extra para poder permanecer íntegramente a favor de la misión del Hijo. Me parece que esto es todo un modelo que permite recorrer cómo situarnos ante nosotros mismos, ante el don de nuestra vida, ante nuestras propias preguntas que muchas veces demandan expectativas acerca de nosotros mismos, acerca de cómo seguir con nuestra vida, acerca de qué cosas hay que enfrentar, mirar a fondo y sepultar y dejar morir y dejar atrás,
aunque ese mirar y dejar atrás que enfrenta lo muerto sea muy doloroso, pero nos tenemos que animar a mirar frontalmente, porque sin eso no se puede transitar. Muchísimas gracias y hasta siempre.